Lo decíamos cuando hablábamos de la ética. Si nos dedicásemos a cumplir aquello para lo que nosotros parecemos estar predestinados, según Aristóteles, que es a practicar la actividad intelectual, probablemente tuviéramos que descuidar otros aspectos de nuestra vida. Y no todo el mundo puede dedicarse a filosofar, a la vida contemplativa, porque hay que trabajar y hay que cubrir otras necesidades. Por eso es por lo que, según Aristóteles, la ética no es una cuestión meramente individual. Pasa un poco como lo que pasaba en Platón. Van de la mano de la política. Van unidas una cosa con la otra. Además, y aquí hay un dato que incluir cuando vayáis a tratar el problema del ser humano en Aristóteles, ya hemos visto cuál es el problema del ser humano en Aristóteles, pero cuando lo vayáis a tratar en el examen, no olvidéis que en la política también hay una concepción del ser humano. Aristóteles piensa que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Él le llama al ser humano zoon politikon, es decir, un animal político. Está en su naturaleza relacionarse. Probablemente el ser humano no llegaría hasta donde ha llegado solo, si no hubiéramos formado, si no hubiéramos creado una sociedad. Probablemente no hubiéramos no evolucionado, sino ni siquiera hubiéramos sobrevivido. Probablemente hay muchas especies en el reino animal que podrían haber terminado con nosotros y aniquilarnos de no ser por nuestra capacidad para cooperar, para relacionarnos, conformar sociedades y resolver problemas juntos. Por eso es por lo que ambas, ética y política, están entrelazadas, porque tienen el mismo objetivo. Es decir, llegar a hacer seres humanos felices, poder alcanzar la felicidad. Está entonces en la naturaleza del ser humano vivir en sociedad, y como prueba de ello, lo que Aristóteles aduce es esa capacidad que tenemos nosotros, parece ser que solo los seres humanos, de distinguir entre el bien y el mal, de saber cuándo una cosa está bien y cuándo está mal. Además, los seres humanos también tenemos otra cualidad que no tienen los animales, y es el lenguaje. El lenguaje no es un mero sonido articulado. El lenguaje nos permite comunicarnos y decir cómo nos sentimos entre nosotros, trasladar nuestro mundo interior al resto. Si nosotros podemos manifestarnos sobre las cosas que nos parecen bien o que nos parecen mal, es porque tenemos un lenguaje. Y ese es el fundamento de la política, de por qué el ser humano es un zoon politikon, un animal político. En su esencia está relacionarse. Piensa Aristóteles que aquel que no es capaz de participar en la vida social o es una bestia o es un dios. Es decir, o está por debajo de lo que significa ser humano o está por encima. Ahora bien, esta tendencia, explica él en su política, esta tendencia hacia la sociabilidad se da a 3 niveles, según él. Es decir, históricamente el ser humano, en un primer lugar, se agrupa en la familia. La familia estaba constituida por el marido, la mujer, los hijos, los nietos, los abuelos, incluso los esclavos y los animales también eran considerados parte de la familia. Aunque Aristóteles sí que concebía que la esclavitud era una cosa que estaba justificada, y esto es una cosa que se suele recordar mucho cuando se habla de Aristóteles. En los manuales se suele recordar siempre que Aristóteles defendía la esclavitud en cierto modo. Él no es que pensara que hay seres humanos inferiores, no, lo dice muy claro al inicio de la metafísica, que todos los seres humanos se preguntan por las cosas, tienen curiosidad, tienen tendencia a saber las cosas. Los esclavos también. Lo que sucede es que, según Aristóteles, no todos tenemos la misma capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Hay quienes no tienen la capacidad de desarrollar este tipo de virtudes o no quieren practicarlas, y por eso justifica que haya algunos esclavos que tengan que ser esclavizados para que, digamos, corrijan esos comportamientos. Esto no quiere decir que la esclavitud para Aristóteles venga por naturaleza, es decir, la gente no nace esclava, pero sí que es cierto que en su pensamiento hay una justificación de la esclavitud. Pero bueno, este es otro tema que si queréis debatimos en clase un día.
El segundo nivel de la sociabilidad del ser humano sería la aldea. Hemos visto que en primer lugar se agrupa en una familia, después se agrupa en un pueblo, una aldea, es decir, un conjunto de familias que se unen entre sí y conviven en un espacio común. ¿Por qué? Porque obtienen una serie de beneficios, una serie de ventajas. Cuando esta unión se va haciendo cada vez más sofisticada, es decir, son más las familias, va creciendo esa aldea, al final un conjunto de aldeas dan lugar a la polis, la ciudad, el Estado, según Aristóteles. El Estado, la polis, es el resultado de ese proceso de unificación que se va desencadenando poco a poco debido a la natural sociabilidad que hay en el ser humano. Por eso piensa que el Estado, la polis, es la agrupación más perfecta y debe tener un tamaño lo suficientemente grande como para poder autoabastecerse, es decir, que haya todo tipo de servicios y productos disponibles, que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la comida, a la vivienda, al vestido, a educación, a sanidad. Debe ser lo suficientemente grande como para poder generar por sí mismos todos esos productos y servicios, pero lo suficientemente pequeña para que todos los ciudadanos puedan comunicarse entre sí, para que puedan compartir sus experiencias, incluso para que puedan elaborar o participar en la elaboración de las leyes. Es decir, los ciudadanos tienen que comunicarse correctamente y establecer relaciones de tipo auténtico, es decir, que se conozcan entre ellos. La finalidad del Estado, entonces, la polis, para Aristóteles, es alcanzar el bien común. El bien común no es otra cosa que aquello que garantiza la felicidad a nivel colectivo. Si la virtud garantiza la felicidad a nivel individual, es decir, la práctica de la virtud, la política lo que hace es garantizar la felicidad a nivel colectivo, a nivel de conjunto de individuos. Escribe en la Ética Aristóteles: el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo. Se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado entero. El fin del Estado, entonces, en Aristóteles es conseguir que el hombre viva en él una vida buena. Pero vivir una vida buena, para Aristóteles, no significa acumular riquezas o acumular poder. Vivir bien no es eso, no significa abundancia de bienes materiales. Aunque sí que considera que esos bienes materiales son ciertamente necesarios. Es decir, necesitas tener garantizado por lo menos algunas necesidades básicas, ¿no? Como el vestido, la comida, la vivienda y todas aquellas cosas por las que hay que pagar para poder vivir bien, ¿no? La salud en algunos casos. No tiene que ver de todas formas con estos bienes materiales, aunque hay algunos que son muy importantes, sino que con lo que tiene que ver el vivir bien, según Aristóteles, es con vivir una vida conforme a la virtud. Porque solo una vida virtuosa es la que garantiza la felicidad. Y solo se puede alcanzar dentro de la polis. Ese es el fin, entonces, del Estado, de la polis. El bien común. El bien común es la felicidad. Por eso el Estado está orientado a la consecución de esta. Y en cuanto a formas de gobierno o maneras en las que garantizar ese bien común a todos los ciudadanos, él no se decanta por ninguna en concreto, por ninguna forma de gobierno, siempre y cuando esa forma de gobierno, según él, asegure su objetivo, es decir, cumpla con su misión. De modo que, por ejemplo, la monarquía para Aristóteles sería correcta, siempre y cuando el que está al mando, el monarca, se caracterice por la virtud y tenga como objetivo el bien común, la felicidad de todos sus ciudadanos. Es decir, si tiene esas virtudes y destaca sobre los demás, no hay ningún problema en que exista una monarquía, un rey que sea un monarca o un emperador que sea el que guíe a su pueblo. Lo que sí que organiza son las constituciones, igual que hizo Platón. Tampoco se decanta por ninguna en concreto, pero sí que establece esa clasificación también de más justas a menos justas, como hacía Platón, o más deseables a menos deseables, pero sobre todo la distinción en la que él se fija es en aquellas constituciones que son justas o las que son injustas. Es decir, las justas son las que se orientan
hacia el bien común. Y la mejor de ellas, según él, puede ser la monarquía, en la que uno solo gobierna, pero gobierna para el bien de toda la comunidad. Debajo de esa estaría la aristocracia, que es una cosa parecida, en la que gobiernan varios, no gobierna uno. Y esos varios son los mejores disponibles. Aristos es el mejor. Y gobiernan los mejores, pero por el bien de todos, por el bien común. La mejor de todas, según Aristóteles, es la politeia. Es lo que se traduce como república, y en realidad es una cosa muy parecida a la democracia. Lo que pasa que como tanto Platón como Aristóteles no están convencidos con el resultado final de aquella democracia que inventó Pericles, ellos, digamos que reniegan de la democracia. De hecho, en la organización que él hace, en la jerarquía que él hace, la democracia va en el último lugar. Es una de las peores formas de constitución. Su politeia, su república es parecida a la democracia, pero no hay sorteo. No cualquiera puede acceder a los puestos. Hay una representación que se ha elegido democráticamente, eso sí. Entonces es el gobierno de una mayoría, pero esa mayoría no gobierna para sus propios intereses de grupo, para su grupo. No, esa mayoría gobierna orientada al bien común, es decir, gobierna alcanzando un equilibrio entre los intereses de la aristocracia y los de los simples ciudadanos. Estas tres, monarquía, aristocracia y politeia, son aquellas constituciones justas, por definición. Las otras tres, las que no son justas, las que son incorrectas, según él, porque defienden el interés privado o individuo de un grupo en lugar del bien común, son en primer lugar la tiranía, ya lo sabemos, es aquella forma de constitución en la que uno solo gobierna en beneficio propio o en beneficio del grupo que representa, es la degeneración de la monarquía. En segundo lugar está la oligarquía, que es aquella constitución organizada en torno a un gobierno, un grupo de gente que gobierna en su exclusivo beneficio y no piensa tampoco en el bien común. Por lo tanto, es la degeneración de la aristocracia. Y en último lugar, curiosamente, está la democracia. No tiene tampoco un muy buen concepto de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia de la que él habla es la degeneración de la democracia que él piensa que es la buena, que es la que él había señalado más arriba cuando nos hablaba de la politeia, de la república. Entonces, él a la democracia buena, digamos, a la deseable, la llama república o politeia, y esta democracia que coloca aquí al final se refiere a la demagogia, a aquellos gobiernos demagógicos, es decir, a la degeneración de la politeia, que se da cuando los que gobiernan lo hacen en beneficio exclusivo, pero lo hacen en beneficio exclusivo de los más pobres, sin tener en cuenta al resto de clases sociales. Bien, y en definitiva, para finalizar, que sepáis también que al final de la Ética Nicómaco, Aristóteles también trata el problema de la educación, de lo importante que es la educación en la organización social para la vida política, para la vida pública en la ciudad. Hay mucha crítica a los políticos por parte de Aristóteles también aquí, acusa a los políticos de no prestarle suficiente atención a la virtud, de que deberían fijarse más en la virtud y gobernar más mirando al bien común que a otra cosa. En el último libro de la política sí que se ocupa precisamente de la cuestión de la educación. Piensa que debería adaptarse a cada uno de los regímenes políticos, independientemente del color o signo político. La educación debería ser algo en lo que todos estuvieran de acuerdo, ser común para todos los ciudadanos y mirar sobre todo por la virtud. Este libro contiene además un programa, pero es un programa parcial, inacabado, que está dirigido tanto a la educación del alma como a la educación del cuerpo. Es decir, en él describe la necesidad de una sociedad sea educada y sea formada tanto en gramática, música, ciencia, etcétera, matemáticas, pero no olvida también la importancia del cuerpo, puesto que ya sabemos que según Aristóteles somos un compuesto hilemórfico, una forma y una materia, un alma y un cuerpo, y el culto al cuerpo, es decir, la gimnasia de los jóvenes ciudadanos, es otro elemento muy importante de su educación para la política.